gusto de saludarnos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Plumón y Pizarra. Un abrazo. Oye, sí, tremendo equipo. Sí. Oye, vamos hoy día, ¿qué es lo que nos convoca en esta nueva edición? Hoy un tremendo y apasionante capítulo porque vamos a... ¿Pero será apasionante el capítulo? La verdad es que sí, porque nosotros estamos hablando de educación, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cómo nosotros que somos profesionales llegamos a hacer clases de educación superior? Sí. ¿Sí? Esa es como la lógica. La lógica. Por lo general, siempre nosotros vemos que hay profesionales que van a hacer clases. Bueno, hoy día tenemos algunos elementos decorativos. Oye, sí, me llamó la atención que hubiese un carro bombero, un tren. Yo sé que nosotros estamos apuntando lejos. ¿Tan lejos? Claro, así como nos vamos a hacer un capítulo en el tren. No, mira, todo esto que está acá está relacionado con el invitado. Esto tiene relación con una anécdota personal. Esto con una vocación de servicio. Y eso con un hobby que es como lo digo con la música, es un juguete de cartas. Entonces, tiene que andar guardando la factura cuando llega a la casa. Si lo retan, igual que yo. No, si re barato, de liquidación. ¿Ya? Es un hobby caro. Oye, bueno, nuestro invitado es un pedagogo. Es un pedagogo. De profesión pedagogo, de vocación pedagogo. De vocación. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día con él y vamos a conocerlo, ¿cierto? Es cómo fue este paso del colegio. Te comento, con el invitado hoy día me une una amistad de casi, no sé, 30 años, un poco más a lo mejor. Nos conocimos en la adolescencia y la vida, a pesar de que nos ha llevado por caminos distintos, siempre en algún momento estamos ahí, y esta vez ha sido convocado a este programa para que nos cuente su experiencia, para que ver sus reflexiones, sus visiones. Es una persona que hemos conversado mucho fuera en círculos internos, digamos, acerca de educación, así que también tiene una visión muy particular que es bueno destacar. Oye, vamos a pedirle al equipo técnico que para introducir, ¿cierto?, a este invitado, pero lo vas a presentar. Vamos a presentar el tema. Primero contar la anécdota, esto que está acá obedece a unas vacaciones que vivimos juntos hace un par de años. ¿Ya? Entonces ellos me decían que yo solamente mandaba. Pero sí. Dime que es mentira. No, sí, es mentira. O sea, no sé si es mentira, pero bueno, que confunde el liderazgo. Oye, pero cuando uno llega aquí, yo lo primero que veo es te veo sentado. Hay que tener condiciones para eso. El casco blanco tiene que ver con esto de mandar, ¿no? ¿Sí? Pero es un mito, ¿sí? No es tan así. La cosa es que, claro, como yo ordenaba y disponía que todos los monos bailaran, como el término que me gusta usar, entonces al final él captó esa señal y me bautizó en las vacaciones, oye, el casco blanco, y al final, de ahí todo el otro amigo me empezó a rebautizar y a reconocer como el casco blanco. Entonces, esa es la historia y la neta que convoca. Okay. Pero ¿sabes qué? Además, voy a hacer un reconocimiento, porque tú me saco el libreto. Yo de profesión soy prevencionista de riesgo. Así que también le quiero mandar, y ese equipo me ayuda, un aplauso a los prevencionistas. Muchos de ellos también son docentes, se dedican a la educación y queda en mi cabeza incomprendido, pero es un lindo desafío permanente. Oye, también me voy a hacer... me voy a hacer eco de eso, porque fíjate que nuestras profesiones están íntimamente ligadas. Yo estoy ligado a la logística desde el año 96 y fíjate que en las temporadas altas siempre me toca conversar de muy buena manera, relacionarme con el prevencionista de riesgo, porque en los centros de distribución y en las bodegas lo que ocurre es que no queda espacio. Por lo tanto, cuando llega el prevencionista, me dice, usted no puede tener toda esta carga aquí, toda esta mercadería aquí. Sí, pues es desordenado. Sí. No, porque además puede provocar accidentes. Sí, pues de eso. Bueno, vamos entonces sin más preámbulos. Vamos a presentar a mi querido amigo personal, gran amigo personal, don Miguel Millanao, profesor. Actualmente se encuentra estudiando en un posgrado también de educación. Así que un aplauso, por favor. Bienvenido, Miguel. Oye, vamos antes de partir ¿Vamos a hacer una introducción? Sí, antes de la introducción vamos a nuestras redes sociales. Por favor, suscríbanse a el canal de YouTube. Aquí abajo va a aparecer, allá abajo en la cámara 2 y en la cámara 8.
va a aparecer YouTube, TikTok e Instagram. ¿Cómo aparecemos en las redes sociales? Entre Plumón y Pizarro. Muy bien, así que para que nos sigan, recuerden que el primer capítulo, cuando lleguemos a los 100.000 seguidores en el canal de YouTube, vamos a hacer el en vivo. Nos falta como 3 años más. Sí, no, a mí me quedamos como 3 años. Pero tengo fe que yo también tengo fe. Que lo ahora, vamos a hacer en vivo, porque no es verdad que somos lateros, no sé cómo va a salir en vivo, sí. Tendríamos que partir tipo mediodía. Yo creo. Y sí. Con una carga importante de pila y batería atrás para que no nos quedemos cortos en la mitad. Ya, vamos entonces. Vamos a hacer entonces nuestra primera introducción para invitar a Miguel a la reflexión. ¿Ya? Y aquí nuestro equipo de producción va a colocar nuestro primer hito de nuestro... ¿Cómo tiene que ser un buen maestro? La gente dice, un maestro tiene que tener vocación. Maestro y vocación siempre van unidos, ¿verdad? Parece que no se pueden separar. Pero para mí hay algo más, porque la vocación muchas veces, por los golpes de la vida o por decepciones, se difumina. Para mí hay algo más importante y es la actitud. Todos los maestros tienen que tener actitud, tienen que conseguir contagiar con esa actitud a los niños. Vamos a ser ejemplo para cientos y cientos de niños. Así que este juego no vale para cualquiera. Mira qué interesante, este juego no es para cualquiera. Oye, Miguel, cuéntanos, ¿qué estudiaste? Bueno, estudié pedagogía en religión para la enseñanza media. Pero ahí llegué después de una larga vuelta por la vida, porque en realidad estudié en un colegio industrial, primero mecánico automotriz. Siempre me gustaron las máquinas, el funcionamiento tecnológico, pero de chico tenía la inquietud de cómo funcionaban las cosas. Ese era como el movimiento inicial, si lo podríamos llamar de esa manera. Y después estudié pedagogía, participé en la parroquia, ¿cierto? Ahí como que fui descubriendo cierta vocación. Y estudié pedagogía en religión. Siempre me motivó a trabajar con jóvenes y buscar como respuestas, las mismas que quizás tenía yo. Un área quizás tan desconocida, porque a veces me preguntan, es como que casi un deporte extremo ser hoy día profesor. Y más de esta asignatura, ¿cierto? Que un poco vista como el pariente pobre, o como ranigrero, incluso le dicen en algunos momentos, pero en realidad trato que no sea así, trato que tenga un sentido. Pero eso fue como lo que inició esta motivación para estudiar pedagogía en religión. Oye, Miguel, ¿y cómo ha sido porque, bueno, tú ya llevas años haciendo clases en un colegio y lo sigues haciendo. Pero cuando se te abre esta posibilidad de irte o mejor dicho, de combinar el colegio y la educación superior, en un ramo que finalmente igual es, a lo mejor no es lo mismo, pero tiene vinculación desde el punto de vista de cómo tú lo enfocas, ¿no es cierto? Claro. Y ese cambio, ¿cómo lo sentiste? O sea, yo creo que más que un cambio es como adecuarse al nivel intelectual, porque si yo hago clases a los niños de básica, de segundo básico, primero básico, no puedo ser tan denso en algunas temáticas, entonces tengo que como que bajar el contenido para la situación que ellos están viviendo en el momento. Primero, segundo básico, quinto. Son preguntas distintas a las que tiene un muchacho de primero medio o cuarto medio. Entonces, como también me tocó en algún momento de la parroquia trabajar con adultos en escuela de verano, de profundización de la fe, acá es distinto, porque acá los jóvenes que llegan a esta institución no vienen buscando la fe, ¿ya? De hecho, uno no los prepara para ser teólogos, ni mucho menos, sí para que reflexionen la fe, para que la acepten o no, o por último para que conozcan, porque yo siempre les digo al inicio de los semestres, lo que vamos a tratar de hacer acá es explicar aquello que parece inexplicable o ilógico. Entonces por ahí enganchamos, darle como el sentido. Y a partir de eso generamos un camino, ¿ya? Porque como ellos están estudiando una carrera técnica, ¿cierto? Y como que lo que menos les interesa, ¿cierto? Es esa temática, pero yo les trato de dar sentido a lo práctico, a la vida, o sea, como eso ha estado presente en sus vidas, en sus procesos de desarrollo, incluso en sus procesos psicológicos también, de maduración, de tomar decisiones, porque también hay que entender que estos muchachos ya han vivido ciertas experiencias y la vida también les ha dado ya cierto bagaje, entonces ya si yo hablo del dolor ya saben lo que es el dolor, ya no estamos hablando de un dolor físico, sino también estamos hablando de pérdidas de familiares, de muchas veces frustraciones de proyectos, entonces uno tiene que darle como cierto sentido. Pero por eso creo que puedo hacer como ese cambio, cambiar ese chip rápidamente, porque también yo he sido así en la vida, he estudiado cosas muy diversas
porque me gusta mucho estudiar, me gusta mucho saber cosas, y eso creo que también me da ese plus, o sea, como versatilidad, va a estar con varios niveles y hablar de distintas tonterías. Estoy con mi amigo, hablamos cabezas de pescado. Me consta. Pero si estamos en un nivel intelectual, académico, ahí es distinto, ¿ya? Entonces, por ahí va. Oye, Miguel, cuando tú decides explorar, ¿cierto? Tu área de expertise en la educación superior, ¿cuáles fueron los primeros desafíos a los que te enfrentaste? Bueno, la institución cuando selecciona hace como una batería de cosas, de temas administrativos, ¿cierto? Legales, tu título, certificado de antecedentes, ¿cierto? Familia, etc. Y después, al sondear eso ya empiezas como a identificar, ¿cierto? Tus capacidades. Entonces te hacen hacer una clase donde tú tienes que demostrar, ellos te dan una temática y te dan como el título, ¿ya? Entonces tú tienes que ahí formular una clase que tenga una cierta estructura pedagógica, y en esa estructura pedagógica ellos, quienes te hacen la evaluación, te van como probando en ciertas situaciones. Entonces tú tienes que mantener como la idea de la clase, lo que tú habías planificado, pero también abierto a lo que pueda ocurrir. O sea, preguntas, no sé, pues si apagó en la sala, si llegó otra persona, si ocurrió una situación dentro. Entonces como que te van generando cierto estrés, por decirlo de alguna manera, de algo que tú tienes planificado, que tienes que haber previsto antes. Entonces es un desafío, porque uno tiene que en el fondo intencionar muchas cosas, ser consciente de muchas cosas, porque además estamos hablando de gente ya que tiene un cierto criterio formado. En cambio en el colegio los chiquillos realmente como que no lo tienen, entonces hay que ser mucho más, hay que aplicar mucho más el reglamento, ¿cierto? Acá en cambio en la educación superior hay que estar como buscando otros lineamientos, ya no es como el ordenamiento disciplinario, sino que acá tiene que ver con un tema más bien de generar en ellos actitudes profesionales, ¿cierto? De lo que se les va a exigir en su empresa, en su trabajo futuro, y esta institución tiene que formar eso, ¿cierto? Como ellos le llaman la empleabilidad, porque qué tan empleables son ellos en el futuro en cuanto a responsabilidad y otros valores que también trata de entregar la institución. Entonces creo que por ahí va el aporte que nosotros podemos hacer. Bueno, tú eres bombero, por otras cosas. Así es. Hace ya varios añitos, ya bombero activo. ¿Te ha sonado la alarma en clase? Claro, porque nosotros usamos en nuestro cuerpo una aplicación, entonces es una alarma distinta a las que tienen el resto de los celulares, a menos que sea bombero. Entonces, claro, efectivamente me ha sonado a veces en clase, a veces en consejos, en reuniones, y los que me conocen saben que es una alarma distinta, ¿cierto? Que el llamado siempre me preguntan si voy a ser disparado. Yo digo que no, que jamás abandono mis labores profesionales. Si estoy en clase no lo voy a hacer, a menos que se esté quemando mi casa o de algún compañero de la bomba o el mismo cuartel. O sea, una catástrofe ya más o menos importante, pero nunca dejo el trabajo a mis alumnos tirados, por decirlo de alguna manera, sino que siempre tengo esa conciencia de no trastocar lo laboral con lo bomberismo. Oye, ¿y cuánto te aporta, disculpa, cuánto te aporta ser bombero? Te estoy preguntando desde el punto de vista ¿cómo se llama? De la referencia. Porque, bueno, el mito dice bombero chico bueno. Claro. Ya. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no, pero ya eso es de criterio personal. Pero, ¿cuánto crees tú que te aporta tener una vocación de servicio tan potente como la de bombero? ¿Y cómo tú crees que eso lo perciben los muchachos, tanto en el colegio, si es que lo perciben, o dentro del instituto, cuando tú haces clases, por ejemplo? De los chiquillos, generalmente al comienzo hay como un tema de curiosidad, así como cuál ha sido su peor catástrofe, su peor emergencia. Y la verdad es que yo trato de no generar mayor morbo. Yo he visto cosas que son difíciles, imágenes que no se las comenta a nadie, ni siquiera mi familia, menos mi esposa, que son imágenes que uno se las va a llevar a la tumba, van a venir conmigo. Y que forman parte de este servicio, ¿ya? No son, yo creo que uno es privilegiado al ser bombero, ¿ya? Los que son bomberos lo saben de lo que estoy hablando, porque no es porque uno sea copuchento, realmente no es algo copuchento los bomberos, ¿ya? No suena la alarma, queremos saber, ¿cierto? Pero siempre que escuchamos las sirenas como que algo nos impulsa, de ahí inmediatamente frenamos porque o estamos trabajando, o estamos en otra actividad, ¿cierto? Pero siempre el impulso inicial. Ahora,
también somos muchas veces víctimas si no cuidamos un poco o sea, si yo llevo con esta carga de dolor, de sufrimiento, de un incendio, un rescate o lo que sea, no puedo llegar hacia mi casa con mi hijo, con mi amigo. Entonces tengo que antes bajar toda esa adrenalina, ese carrusel de emociones que uno también siente, y luego llegar a la casa y retomar tu vida, porque estás de carrera en 100 y de repente bajaste a 10 en aceleración. Entonces hay que como que no voy a llegar acelerado a la casa. Sí, es complejo ese campo. Claro, Sí. claro que Te lo preguntaba porque a veces, bueno, yo en mi computador tengo una cantidad de videos que a veces ni siquiera los miro mucho porque son fuertes por el tema del accidente. Entonces a veces me dicen, profe, me haces un video, y yo siempre rehago, porque igual ahí me llegó a una venda, un colega que trabaja en el norte, me llegó el video de un camión que exporta con ácido sulfúrico y cómo eso afectó al conductor. No voy a dar los detalles por razón de obvia, pero claro, cuando yo lo vi dije, obviamente no lo mostré, pero claro, me quedó en el archivo. Pero hay cierta morbo de repente en esas cosas. Claro. Oye, algo que a todos nos afecta algo. Yo también fui bombero, estaba en un proceso de reincorporación, pero con esto de la enfermedad quedó así como todo en stand-by. Pero yo fui bombero de estos antiguos donde no había equipo de protección personal, éramos Cotona y toalla. la cotona con la toalla. Jeans. Por eso quedo asmático. Sí, claro que sí. Claro, cuando yo voy al doctor me dice, ¿usted fuma? No fumo, pero fui bombero, entonces que todo el humo que tenía. me fumé lo de esta vida y lo de la otra. Claro. ¿Hay algo en las emergencias que a ti te provoque, te descoloque? Yo creo que son dos, yo creo que mencionaría dos cosas. La primera es cuando hay involucrado niños. Cuando hay niños pequeños involucrados, uno queda mal, muy mal. Que somos papás, tíos, hermanos de alguien que sea pequeño, sobrino, lo que sea, uno queda mal. Me ha tocado vivir incendios con niños que están involucrados, niños pequeños, 5 o 6 años, y uno queda dándole vuelta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el adulto le dijeron que no tomara y no bebiera. Al adulto le dijeron, oiga, tiene que arreglar ese enchufe y se le quemó la casa. Al adulto le dijeron, oiga, no se ponga en esa escala porque se va a caer, etc. O sea, el adulto sabe, es consciente de una u otra manera cuando cometió el error. En cambio, el niño no. El niño no puede decir si cambio o no cambio el enchufe. El niño no iba conduciendo el vehículo a 200 por hora por la carretera, por dar un ejemplo así extremo. Y eso creo que de una u otra manera es una responsabilidad que tenemos los bomberos muchas veces cuando te agarran para el deseo, las juntas con amigos, te preguntan o te echan la raya. No tiene que ver con eso. O sea, yo creo que es cuando uno ve esas imágenes, uno lo deja marcado cuando el niño. Y la otra es cuando en los llamados nos tocó, por ejemplo, o sea, a veces nos tocan llamados que son un poco más complejos, o situaciones sociales, como el estallido social, donde nos tocó ver lo mejor, pero también lo peor de la humanidad. O sea, ocurre. Entonces, gente saqueando lugares, supermercados, llevándose cosas para casa, era como parte de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces vimos cosas vimos el miedo de la gente. No es que nosotros tampoco nos tengamos miedo, somos humanos, no somos superhéroes ni mucho menos. La gente tiende a decir que es así, pero detrás de nuestro uniforme hay un ser humano, hay un vecino nada más que tiene un poco más de preparación, que tiene dentro de sí unas ciertas capacidades, porque al final uno descubre, cierto bombero, que el bombero llega a la bomba y la bomba lo descubre. O sea, uno puede morir siendo bombero, no siendo bombero activo. No sé si me entienden. Sí. O sea, me tocó ver a funerales de bomberos que han dejado de ser bomberos hace 20 años, pero siempre vibraron con esa idea. Entonces, a pesar de todo lo difícil que tiene, porque nosotros no tenemos un sueldo económico, los únicos sueldos que tenemos son las medallas que nos cuelgan en nuestra carrera, en nuestro uniforme. El orgullo. El orgullo de haber cumplido el deber, muchas veces el valor, claro. El irse superando también, porque uno tiene que demostrar cierto interés. Al principio lo van probando, ¿cierto? Oye, tú entraste, nadie te felicita porque en el fondo no le ha ganado a nadie, no ha hecho nada. No es como cuando uno se titula, que todo el mundo, oye, te felicito, ahora eres tal cosa. Acá uno entra y empieza a hacer cursos y empieza todo para arriba. Sobre todo los primeros 5 años, que es como aprender a caminar, aprender a gatear, aprender a hablar. Porque uno tiene que integrar esto a su vida. Entonces, de repente los amigos no entienden, que tenía un curso, una capacitación, e incluso una emergencia.
Entonces la familia finalmente es la única que te va quedando al lado, porque el resto no lo entiende, piensan que es un pasatiempo, que es un hobby. Oye, perdón, antes de la sección. No, es que me iba a preguntar, antes que se me olvidara, perdón. Sí. Perdón. ¿Y en la sala de clase, qué es lo que más te marca? En la sala de clase lo que más me marca como profesor es el contacto que uno logra con los chiquillos cuando uno les ve las caras y siente que algo hizo clic. Cuando logré entregarles algo y que ellos después te ven, te abrazan, no te ven a los años de oiga, profe, yo me acuerdo de sus clases. Si bien es cierto, mi clase no tiene ninguna validez curricular, por decirlo de alguna manera, porque yo siempre digo a los chicos, aquí, el que se saca mala nota en esta asignatura es porque el porro más grande del universo, o sea, religión. Después, aquí no van a estudiar para ninguna prueba estandarizada, ni la PAES, ni la otra que pide el CIMS, ¿cierto? Ninguna de esas pruebas externas. Aquí lo que estamos haciendo es entregarle un valor agregado, ¿ya? Un valor quizá ético desde el cristianismo, ¿cierto? O desde la visión religiosa, pero que no tiene ninguna validez académica, sí tiene una validez humana. Entonces, cuando logro ese contacto, que muchas veces está alejado de la planificación que te está pidiendo el curriculista, porque el curriculista muchas veces es un poco cuadrado, y como que no se sale de esto. Entonces, como que tiene un diseño de ingeniería, pero de una ingeniería que en el fondo deja lo humano detrás, porque tengo que pasar el contenido, y si no lo paso, estoy atrasado, y si estoy atrasado, estamos mal. Entonces hay un criterio ahí económico, ¿cierto?, dentro de la educación, y no un criterio de gratuidad, no un criterio de decir, oye, estamos formando personas, estamos formando seres humanos, que el día de mañana van a mover la máquina. Entonces, antes de mover la máquina, usted tiene que ser humano. Bueno, nosotros conversamos por teléfono hace un par de días atrás con Germán y Ayer la reflexión era esa. La educación al servicio social versus el mercantilismo, un tema importante. Oye, tenemos una sección. Perfecto. Sala de preguntas. O sea, la sala pregunta. En realidad sí, la sala de preguntas. Sí. Técnicamente así funciona, claro. Esa es la sección. La sala pregunta. Ahora, es que los alumnos lo preguntaron mucho. ¿Sí? Ya. Fuimos por otro lado, le dimos una vuelta. Me parece que el tema es interesante. ¿Sí? Buscamos preguntas un poquito más de la vuelta. Vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Qué nos depara el destino? Exactamente. Corre video, a ver. Hola profe, mi pregunta es, ¿qué puede aportar a mi formación profesional la antropología y la ética cristiana? Es una gran pregunta. Bueno, yo te iba a preguntar algo parecido recién, Sí. pero ya me la ganó la alumna. Sí, porque en el fondo, antes que tú respondas, cuando uno ve a los chiquillos, ¿y por qué están afuera? No, es que tenemos clases. ¿Y de qué? Antropología. Sí. ¿Para acá? Pues. Entonces, no, ¿y para qué me va a servir? Bueno, después te cuento una de Miguel, por favor, responde. Bueno, yo creo que, como les decía hace un momento, cuando uno enfrenta, sobre todo en la educación superior, primero hay una idea de lo que estábamos un poco tomando una cierta idea, un matiz de lo que estábamos conversando. Lamentablemente vivimos una sociedad en la cual todo lo que hacemos tiene que tener un sentido práctico para usarlo para algo. Esto me va a servir para. Entonces, cuando uno llega a estas asignaturas, que no son las asignaturas duras, ¿cierto?, del currículum, matemáticas, lenguaje, inglés, incluso que son parte de lo que se le exige en las distintas carreras, ¿cierto? Pero uno llega a las asignaturas que le dan sentido a lo humano, a lo antropológico. Entonces, ¿cuál es el aporte? Formar un profesional integral. O sea, una persona que el día de mañana sea capaz de sensibilizar con el otro, sea capaz de empatizar con el otro, pero que también tenga su propio estilo de vida. Porque hoy día, lamentablemente, el modelo nos vende que todo tiene que ser comprado. Entonces yo veo Instagram, ¿cierto? Y, mira, este viajó a tal parte, come en tal lugar, tiene tal vehículo, se compró tal marca. Y la envía por correo a todo. Entonces, la envidia, claro. Entonces al final uno dice, pero yo como docente, ¿qué le aporto? Bueno, primero, no para que sean iguales a mí, porque un docente jamás tiene que formar personas seriadas, porque cada uno tiene que tener su opción. Y en esa opción es donde está el secreto de darle sentido a esto, ¿ya? Porque en el fondo lo que nos damos cuenta es que de repente la vida pasa tan rápido. A mí me da la idea que todavía hace 5 años salí de cuarto medio y ya hace bastante tiempo, o sea, era una época totalmente distinta. Era otro Chile. Era otro Chile, además, ¿cierto? Una economía distinta, con unas opciones políticas distintas. Y también éramos otros jóvenes también. Una claro. cultura distinta. Cultura distinta, porque hoy día estamos en la sociedad de las hipercomunicaciones, pero cada día nos sentimos más solos. Mira, me acordé de lo que está diciendo,
esta semana me pasan clase, entonces ya van a hacer la prueba, chiquillos, como saben que son encargos. Entonces me dicen, no somos de cristal, nosotros aguantamos el bullying, me dicen. Ah, le digo yo, mira, qué bueno, o sea, que ya te dije de razón, digo yo. Es un pequeño comentario, ¿no? Claro, entonces cuando los chicos te preguntan qué sentido tiene, bueno, yo les digo es tratar de explicar algo que no parece tanta lógica cuando hoy día nos cuestionamos, por ejemplo, la fe. La fe bien llevada, la fe bien entendida, bien comprendida y bien vivida, nos lleva a lugares donde podemos nosotros compartir. Porque lamentablemente hoy día yo tengo que hacer una crítica que todos hablamos de un tema determinado, por ejemplo, el aborto, que aquí me va a meter la pata de los caballos, Sí. ¿cierto? Y Sí. capaz que me lleve un tirón de orejas, pero como a mí me encanta ir en contra de la autoridad, por eso tengo ese casco blanco, porque yo tengo problemas con la autoridad. Bueno. Toda mi vida he tenido problemas con la autoridad. Pero una de las cosas que nos han tenido amigos hasta el día de hoy es que a pesar de que tenemos dos opiniones completamente opuestas, siempre hemos respetado la posición. Claro. Eso es buenísimo. Entonces, de repente, claro, hacemos un tremendo escándalo cuando hablamos de temas valóricos como el aborto, pero resulta que de repente, no sé, pues la persona que no tiene acceso a la medicina, al doctor, que no tiene acceso al agua, a la vivienda, o sea, como que ahí pasa colado, de menos el abuelo que está muriéndose en un lugar, ¿cierto? Entonces, para algunas cosas somos muy reaccionarios, ¿cierto? Y sin embargo, en otras lo dejamos pasar. Entonces, como que ciertos sectores no promulgan, ¿cierto? Y rajan vestiduras, y no, es que el aborto, la eutanasia. Oye, pero resulta que de repente tenemos unos políticos que son una vergüenza, de todos lados, lamentablemente. ¿Ya? Más de derecha en todo caso. Y esa gente, sobre todo el partido que empieza con R, ¿cierto? Son unos tipos que yo no sé, son unos autómatas políticos. Bueno, yo le bajé la cortina a los dos lados. Ah, ya. No, sí, lo conversamos. Después de esta última vez, decidí ya no. Pero ojo, que es necesaria, yo siempre se lo digo sobre todo a los chicos del cuarto medio, es necesaria el conocimiento político. Porque la política es una acción que te hace ciudadano. Sí, El político sí. es el que se preocupa de lo que ocurre en la polis, en la ciudad. Sí. Entonces a mí me preocupa quién me gobierna. Y el tema es que hoy día existe tanta desafección que se lo dejamos todo a otro. Imagínate, cuando llega un día en que yo tengo el poder con una marca, ese político me cede o le cede al pueblo el poder de decidir y no lo hacemos. Ah, que voy a dar por porque esta me regala peluche, no, porque este otro me regala no sé qué cosa. Estoy haciendo alusión a la comuna donde vivo, entonces lamentablemente Sí. una vergüenza. Pero estamos, bueno, no voy a debatir ni polemizar porque me sentí el programa, pero... Es que yo te quería llevar ese lado, pero Pero sí puedo decir algo, no a favor mío ni de nadie, es que hoy día estamos en un país de percepción como ciudadano tremendamente polarizado. sí, Y donde yo conversaba con un ex alumno que es militante socialista hace muchos años, y conversábamos con él siempre hablo de política, no con la bandera, de política. Y yo le decía, ¿sabes qué? Estoy absolutamente desilusionado, decepcionado. Y mi gran problema, el que tengo hoy día, como cívicamente hablando, es que no sé por quién voy a votar. Y para mí es un problema. Porque para el lado que mire veo lo mismo, no veo diferencias. Y si este programa en algún punto llega a alguna... Bueno, La política. si en algún punto el programa llega a algún dirigente político o alguna élite política, desde nosotros como tipos que nos levantamos todos los días temprano, andamos en la calle y son los que pagamos los impuestos de este país, por favor pónganse las pilas y hagan las cosas que toman. Y no roben tanto porque ya es absolutamente descargo. Reflexión de imagen. Vamos con Sí, la segunda pregunta. A mi amigo Miguel Millanao lo conozco desde que prestaba sus servicios y lo hacía muy bien y mantenía todo impecable en la parroquia, y desde ahí fue desarrollando su constante actitud de servicio, de cariño hacia las personas, hasta desarrollar su gran vocación, que es la pedagogía, la enseñanza y también el amor por su familia, por la mamita de sus dos hijos a los cuales quiero mucho. Entonces yo le haría una pregunta a mi amigo Miguel en este constante proceso de filantropía que vive él, de amor al ser humano. Yo creo que por solamente ser humano, y eso lo ha recibido como don. ¿Cómo transmitiría la fe en este mundo tan diverso y tan
tan distante a veces de este hecho trascendente, porque él enseña contenidos, sí, enseña contenidos, y a la vez quiere transmitir en esos contenidos un sentir, una valoración de la vida que es la fe. Esa pregunta le haría a mi amigo: ¿cómo está el desafío hoy de transmitir la fe? Al cual estimo mucho, es una gran persona y está entre las personas que yo admiro. Oye, el equipo de producción acá se mueve, Miguel, se mueve, no creáis, se mueve. Sorprendieron. Sí, pues eso Ya, muy bien. Bueno, a mi amigo Leo ahí. ¿Qué entre el amigo Leo? Bueno, yo creo que la primera. O sea, creo que no hay una respuesta de manual. ¿Ya? Lo que sí creo, como he sido formado, primero mi familia, mi padre, la fe hay que vivirla, o sea, es la coherencia. No es un discurso, no es una cosa así como que yo te digo, oye, sé que mira, leer este libro y aquí tú vas a tener una definición. Claro, eso yo lo puedo hacer a nivel académico. ¿Ya? Porque yo tengo que transmitir un cierto conocimiento académico, ¿cierto? Donde yo me tengo que acercar a lo que dice la norma, lo que dice el catecismo, ¿cierto? Lo que dice el lineamiento de la iglesia, pero también lo que dice el fundador, ¿cierto? El fundador y gerente general de nuestra empresa, que fue lamentablemente asesinado, por decirlo de alguna manera. Entonces yo, como seguidor de él, tengo que estar dispuesto a correr la misma suerte, ¿ya? O sea, entregar mi vida. No porque la vida sea un valor relativo, al contrario, es lo que más valoramos. Y yo, desde mi posición como ser humano, como decía mi amigo Leo, también porque por eso no entré a ser bombero y en muchas otras profesiones, porque uno tiene que estar dispuesto también a dar la vida por el otro. Jesús estuvo dispuesto a dar la vida. Él mismo decía, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y eso es lo que uno va haciendo, desde la academia, la sala de clase, lo que uno enseña, plantea, ¿cierto? Entendiendo las problemáticas que hoy día tienen los jóvenes, porque son con los que yo trabajo. También dándole una cierta orientación a los padres, conversen con su hijo, porque de repente los chiquillos están muy abandonados. Los papás están dedicados a trabajar, a producir, a cumplir horarios, expectativas que se esperan de ellos, que esta sabanilla de marca, entonces como que no viven. Y al final la fe es una cosa, yo siempre se lo explico así, le digo que la fe no es un regalo. Porque si fuese un regalo sería injusto, significa que a ti te dio 10, a ti te dio 10, a mí me dio 5, entonces como, es un Dios injusto, entonces no, al contrario. La fe es una respuesta, es como yo respondo a, ¿ya? Es como la respuesta de amor por una persona. Yo amo a una persona, voy a tratar de que para esa persona que sea significativo, establecer una relación y que de una otra manera sea recíproco también. Porque no puedo estar yo amando a alguien, entre comillas, y si no hay respuesta, ¿cierto? Ahora, Dios es más perfecto que eso, porque Dios ama aún así, yo lo puedo rechazar. O sea, me va a esperar toda mi vida hasta el último día. Primera de Corintios, capítulo 3. Claro, no lo quería hacer así, pero claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma y un estilo de vida, de lo que uno hace. Y siempre recuerdo un profesor en la universidad, el gran Rodolfo Núñez, que nos hacía una asignatura que se llamaba Psicología de la Religiosidad. Estoy hablando del año 98, 99, por ahí cuando estaba estudiando. Y él nos decía en esa asignatura que la fe tiene que atravesar toda la psicología, o sea, toda la espiritualidad primero, toda la psicología e incluso todas tus células. O sea, todo tiene que ser, tiene que hablar de eso. Tomás de Aquino decía, la fe empieza después de la razón. Claro. El gran problema es dónde tenía la razón. Ahora, claro, ese es el tema también, porque al final, finalmente, hoy día actuamos, o nuestra sociedad tiene comportamientos de repente sin razón, entonces como que se critica que una persona tenga una fe, que una persona crea y es atacada por eso, y no, que ese valor está trastocado, que la iglesia, ¿cierto? Un grupo de abusadores. Uno dice, claro, puede que tenga razón, pero en mi fe, pues en esa fe fui formado yo, y de eso no cabe duda. Claro. ¿Ya? Es testimonio al final. Es un testimonio, finalmente, claro. Yo puedo rezar por ese sacerdote, por ese personaje, ¿cierto? Que cometió un error, ¿cierto? Como lo puedo cometer yo también, porque todos tenemos tejado de Dios. Sin embargo, creo que también la fe nos da esa fortaleza para poder enfrentar y vivir la vida de una mejor manera, ¿ya? De comprometerse, de decir, oye, yo tengo fe y creo que las cosas pueden ir mejor. Sé que a veces hoy día estamos viviendo una sociedad, como estamos conversando hace un rato, compleja, violenta, pero lo que es más complejo también es como de indolencia. Como que escucho una noticia, escucho murieron 5 personas, ya 5 personas. Después, hoy acá murieron 200 más, sí, 200 personas, acá murieron 1000.
Y como que es como lo mismo, y uno piensa que detrás de eso hay dolor, hay la pérdida de un ser querido que no debería ser muerto, pero finalmente todos vamos a morir, eso está claro, ¿cierto? Tenemos En la forma a veces. en la forma, en la indolencia, muchas veces también el cómo nosotros no nos hacemos cargo de eso, ¿ya? Porque todos vamos a morir, Claro. más temprano que tarde. El tema es cómo estamos gastando la vida, porque la vida es como una inversión, pero no es inversión en términos económicos. ¿A qué cosas le estoy dando yo sentido? ¿A qué cosas yo le estoy, qué cosas son las que me mueven? O sea, a mí me sensibiliza, por ejemplo, la mañana cuando voy al trabajo, de repente, entre la conducción y todo medio dormido, a veces, me gusta ir pensando, mirando el cielo, los colores que tiene, las tonalidades, la posibilidad de respirar, porque cuando estaba enfermo, como que eso no se da. Siempre pienso, a partir de mi experiencia hospitalizado, que han sido igual no tantas, cuando alguna vez pierda la salud y tenga que estar hospitalizado o no pueda desplazarme, no pueda moverme. Entonces eso me hace pensar que tengo que valorar lo que tengo hoy día, pero también hoy día en el fondo empezar a ahorrar para cuando en esos momentos pierda la fe también en mi vida. Y también en ese momento poder compartir la fe con quienes estén al lado mío. Pueden ser mis nietos, pueden ser las personas que están al lado, mi esposa, mis hijos y todos aquellos que me rodeen para darle esperanza. Hoy te llamo un tema más práctico. Dale. Hay una pregunta que me hizo, es como yo siempre digo mi hermano más chico. ¿A tu hermano más chico? Claro. ¿Puedo echarlo a ver qué Sí, puede ser? ya casi por yo. Es una pregunta que yo la comparto plenamente, que es una de las cosas que me estaba dando vuelta hace muchos años. Corre video, por favor. Corre. Hola, ¿cómo están? Saludos por acá. Mi nombre es Francisco, soy hermano de Miguel y me han pedido que participe de esta conversación que ustedes están teniendo ahí, realizándole alguna pregunta al invitado de este capítulo. Y mi pregunta es la siguiente. Quisiera preguntarle a mi hermano, a ti Miguel, ¿por qué te gusta, o a lo mejor no te gusta? ¿Por qué trabajar en educación? ¿Por qué sigues en esto? Y bueno, son dos preguntas en realidad. Esa es una. ¿Cuál es la razón de por qué sigues dedicándote a esto? Y lo otro es porque, bueno, lo otro también tiene relación con la educación y me gustaría preguntarle ¿cuáles crees tú que son los cambios que necesita la educación en Chile, considerando los años de experiencia que tú tienes, ¿no? Me gustaría saber esas dos cosas. Saludos y abrazos para todos. Oye, tremenda pregunta, ¿no? Se adelantó. Es como que si nos hubiese leído la mente. Porque eran las que tenían. Las que venía en la pauta. las que teníamos en la pauta. A ver, bueno, también sorpresa ahí de mi hermano. Que entre el hermano. Sí, también. Bueno, a ver, partamos de atrás para adelante. O sea, yo creo que la educación hoy día en nuestro país, en mi visión, puesto a Sí, título personal, no se entiende. ninguna No definición. hay ningún subsecretario ni ministro, No, ya que tenemos y tampoco voy para allá porque Da lo no me mismo, gusta, da lo mismo. no me gusta marcarlo de legislatura. Tengo problemas con la autoridad, eso. Muy bien. ¿No? Es serio, no, esto no existe. Por eso jamás he sido jefe. Yo tengo colegas que hoy día son jefes, están acá. Hay que ganar esa doctrina, es como una especie de diógenes de la educación. Como que me estáis tapando el sol. Como si tengo la idea. Yo quiero disfrutar en la sala de clases. O sea, la primera cosa es disfrutar en la sala de clases. Si yo no disfruto, imagínate, va a estar todo un año en un lugar donde, pucha, que lata, estos cabros, estos apoderados, estos colegas, no, yo creo que no. ¿Qué cambios? Yo creo que tendríamos que tender a una educación que sea, primero que entendamos que puede ser el colegio una guardería, porque eso ya lo escuché por ahí hace unos días atrás, a propósito de ciertas cosas que han ido ocurriendo, pero es algo que nosotros ya constatábamos hace mucho rato, que la escuela es como una guardería, pero que sea una guardería que sea más entretenida. Porque cuando se consiguió la jornada escolar completa se decía que todo lo que ocurría después de las 2 de la tarde eran talleres. Hoy día eso no ocurre. A las 2 de la tarde tenemos una clase de historia, una clase de lenguaje, una clase de matemática, densa. Entonces el cabro, ¿qué es lo que hace? Lo reventamos. Lo empezamos a reventar desde tercero básico arriba, a los niños. Luego ya en la media llegan cabreados, no quieren nada, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esto? Hay un hastío generalizado. Entonces, creo que los colegios, sobre todo los que les gusta hacer negocio, porque aquí, digamos las cosas como son, aquí hay negocio de la educación, ¿cierto? Que se ha ido calmando, o sea, se ha tratado de transparentar un poco, ¿cierto? Cuando fue el tema de los sostenedores,
pero en el fondo antes era como quien tenía una botillería, tenía un colegio también. O sea, había una señora que tenía discoteca y tenía un colegio. ¿Tá? Por ahí tenía un negocio ella. Estuvo metida con unos señores que tuvimos problemas. Igual la señora de bien. O sea, Bueno, pero claro, porque podía viajar, Claro. es una buena idea. Pero finalmente no se sincera el país educado. checaron un track con descuento para los alumnos y profesores. Yo me tocó una vez por ahí, los alumnos, Es lo que me contaron. Los alumnos 10% de descuento y los profesores 15%. Bueno, entonces creo que si nosotros pudiésemos sincerar más eso, pero también hacer algo, o sea, una propuesta. Porque hoy día lamentablemente estamos en un sistema educativo que está caído, ¿ya? Que educación buena para algunos y educación mala para otros. Algunos lo educamos para que sea obrero y con suerte que sea obrero, que no piense, que sea una especie de autómata, y otros lo educamos para que sea el que mande a eso, ¿cierto? Y lo explote, que con suerte, ¿cómo lo hacemos que se motive? Mira, he tenido un sueldo, cómprate zapatillas caras, cómprate, no sé, el equipo de moda, ¿cierto? Pero finalmente a eso educar. Ese es el sentido que tiene la educación. Es una pregunta, y aquí paso a la primera pregunta. Es una pregunta que yo siempre me hago. Yo soy un profesor, siempre tiene que hacerse la pregunta del por qué educar. Porque finalmente eso te da es como una pregunta orientadora. Porque en el fondo te da sentido, porque te dice, ya, ¿a quién le estoy haciendo clase? ¿Por qué estoy haciendo clase? ¿Con quién estoy haciendo clase? De repente puedo tocar temas de historia, puedo tocar temas incluso, yo no soy del área, me cargan las matemáticas, pero son más necesarios en la vida, yo soy humanista, pero finalmente entiendo que en el mundo hay personas que lo entienden desde la matemática, así como Pitágoras, ¿sí? Todo es matemático. Pero finalmente, ¿qué es lo que nos une? ¿Cuál es el sentido que eso tiene? ¿Para qué? ¿Es para ganar plata que voy a educar? ¿O es para ser una mejor persona y un aporte a la sociedad? Siempre digo a los chiquillos, si usted quiere ser abogado, claro, estudiar leyes, una gran cantidad de tiempo, leer mucho, y a lo mejor cuando salga posiblemente va a ganar dinero. Pero si usted no ama la justicia, está perdido. Si usted no ama la justicia al primer año, al segundo año o al 10º año de su profesión, usted va a odiar eso y lo único que le interesa es ganar plata. O si soy médico, lo mismo. Lo que me tiene que interesar a mí no es en qué clínica voy a trabajar. Lo que me tendría que interesar a mí es cuánto dolor voy a ayudar a sobrellevar a la gente y hacerle entender que la medicina no te hace eterno, nadie vive 300 años. Tenemos una vida biológica, ¿cierto?, determinada por los años, etcétera, una serie de factores biológicos, pero que finalmente no me va a hacer eterno. Entonces también tengo que ayudar a la gente, no solamente a curarlo en la enfermedad, a sensibilizarme en el dolor y en la enfermedad que pueda tener, el accidente o la enfermedad que sea, sino también ayudarlo a morir. No porque yo lo quiera matar, sino porque tenga menos dolor y porque le dé sentido que, mire, llegamos al límite de la medicina, al límite humano, y esto ya no es humano que usted viva 150 años. Aunque hay algunos que creen que nos podemos jubilar a los 100 años, ¿cierto? Pero interesante el profesor como reflexiona. Sí, porque fíjate que han aparecido a propósito de varias instancias en las que nosotros hemos comentado y nosotros lo hemos conversado respecto de que cuando nosotros nos vamos a la industria, lo que nosotros hacemos en la industria es precisamente estar acompañados de personas, y esas personas sueñan, sienten, vibran y tienen cada uno una historia distinta. Y como nosotros somos personas que vivimos y actuamos desde las emociones, todo lo que nos pasa en la vida nos afecta. ¿Sí? Todo. Por lo tanto, me hace mucho sentido lo que dice Miguel respecto de esto, de cómo yo empatizo con el dolor del otro. O sea, y era una de las preguntas que yo te iba a hacer antes de que me empiecen a cortar, pero yo necesito hacerla porque indudablemente tú te das cuenta de que en la educación básica existen carencias. No solo carencias técnicas, académicas, sino que carencias emocionales. Que los chiquillos comienzan a llevarse a cuestas a la educación media y luego, ahora, tú te das cuenta que las carencias llegan a la educación superior. La pregunta es, ¿cómo o de qué forma nosotros, tú eres pedagogo, pero nosotros podemos lograr entender que es parte de la historia, de vida de las personas,
que no es una pega que nosotros tengamos que resolver, porque muchas veces No, claro. en la educación superior nos dicen, oye, es que ustedes educan, no forman. Pero era una discusión que teníamos con Rodolfo. Muy filosófico. Claro, porque en el fondo lo que yo estoy haciendo en la educación superior es formar, ¿cierto?, a un futuro profesional que dentro de lo que él quiere, para lo que él se está preparando, es para dirigir equipos de trabajo, para lograr algo, pero a esa persona no se le tiene que olvidar de ¿Qué es un papá? ¿Qué es una mamá? ¿Qué es un hijo? claro, Mira, yo creo, Germán, que hay algo que siempre las respuestas más simples son las mejores. O sea, siempre menos es más, como se dice por ahí. Lo más simple, lo más... Yo creo que hay un punto que de los colegios, de la labor de los colegios no tenemos que abandonar, y yo he visto que muchas veces se abandona y se hace solamente por cumplir, que es no acompañar a las familias, a los padres, no enseñarles a ser padres, porque eso es algo que uno tiene que descubrir, sino que darle las herramientas para poder dialogar con los hijos. Pues yo tengo 40 chicos en la sala de clase y no me puedo hacer cargo de todo. Ya nosotros los bomberos tenemos un tema que se llama cadena de mando, y yo en cadena de mando máximo 7. A 8 o 9 ya no puedo mandar. 7 y de ahí para abajo. En la familia ocurre lo mismo. El papá, ¿cierto?, que está preocupado el hijo, con la esposa, ¿cierto?, que están de acuerdo en algunas cosas. Pero yo en una sala de clase tengo que, en 2 horas, hacerme cargo de 40 historias, 40 formas de sentir. Es complejo. Y si ese chico viene mal formado desde la casa, pero no mal formado no significa mal educado, sino mal formado que hay ciertas cosas que se abandonan, no se conversan, no se reflexionan, lamentablemente la célula, que es la familia, que de una u otra manera te introduce en la sociedad, va a empezar a generar bolsones, espacios, hasta la educación superior y hasta cuando esa persona se haga cargo de su vida y tenga su propia familia, porque realmente yo los chiquillos, la familia donde ustedes están, y eso para ellos los deja a algunos marcando ocupados y otros sí les hace sentido. Yo eso lo digo igual, porque digo, mira, la familia que tú tienes ahora, donde tus papás, tus hermanos, no es tu familia. Ah, pero ¿cómo, profe? ¿Cómo así? No, es que tú no la decidiste. La que tú decidas con quiénes vas a vivir después, cuando esas personas ya no estén contigo y te independices, esa es tu familia. Lo otro van a ser familiares. Tus padres, suena duro, pero es así. Sí, el momento después empieza a arreglar por lo que uno construye más que por la herencia que trae. Claro, claro. Entonces, el tema es cómo las familias, los padres, estén o no separados, porque hoy día tenemos un fenómeno que papás separados, ¿cierto? Y no vamos a entrar en esa discusión ni mucho menos, pero papás que se separan y como que no se hacen más cargo de los niños. Entonces, ¿quién se hace cargo? La mamá, ¿cierto? Y el papá de repente, porque me ha tocado ver casos de papás que se hacen cargo y la mamá por otro lado se va, pero que finalmente son carencias duras. Entonces, nadie quiere tener hijos, pero finalmente cuando tenemos un hijo tampoco nos hacemos responsables. Estamos envejeciendo, Chile está envejeciendo hoy día a un nivel acelerado, ¿cierto? Y esto se va a generar, no sé, va a generar que seamos un país viejo. Porque no hay, ¿quién quiere tener un hijo? ¿Qué prefiero yo? Tener un gato, que no tengo mucha responsabilidad. Me disculpen, yo amo los gatos, siempre tuve gatos de chico, o sea, tengo 3 gatos, pero un gato no es un hijo. Un gato tiene menos responsabilidad que un hijo, porque yo al gato le hablo, pero el gato si quiere me pesca, si no se va a echar. En cambio el hijo no, o sea, el hijo es como una pulguita, ¿cierto?, que está constantemente ahí. Entonces, o viajar. No tiene nada malo viajar, pero finalmente entre tener una casa, un auto del año, ¿cierto?, o un hijo que me va a generar casi el equivalente en gasto, prefiero estar acá que me genera más placer, pero un placer lamentablemente vacío, ¿cierto? Entonces creo que ayudar en eso hasta las nuevas generaciones, por eso es algo que Nano mencionó al comienzo, a mi edad, y no soy tan viejo tampoco, empecé a estudiar un postítulo en filosofía, porque siempre me han gustado las ideas también, quizás un poco más libres de mi otra asignatura. Yo amo la iglesia, soy hijo de la iglesia, estoy de acuerdo con lo que dice la iglesia, no estoy de acuerdo con algunos personajes de la iglesia, pero mientras yo esté de acuerdo con Jesús, el resto nos va a ir paseo. Pero sin embargo, creo que en esta otra te da una cierta libertad, pero una cierta libertad no para hacer lo que uno quiera, sino una cierta libertad para poder decir, oye, me levanto todos los días, soy profe, a ver, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué me tengo que enfrentar? ¿Cuál es mi labor? ¿Qué es lo que esperan de mí? Listo, esto es, por ahí voy. No es que me defina todos los días, yo la definición ya la tengo, no es que un día amanezca, claro, con cansancio y todo, pero de repente, porque cansa este sistema educativo, ¿cierto? Que tenemos poco tiempo, de repente que tenemos que estar constantemente siendo casi los papás de estos chicos, y no podemos suplir nosotros
esa función. Lamentablemente no podemos ser papás de ellos. Yo no puedo ser papá de No, chicos. y un poco lo que también planteo Lo yo. que- Al final yo digo, nosotros, entre comillas, formamos profesionales, pero no me puedo hacer cargo de la historia de cada uno. No. Yo digo, el mercado regulará, ¿no? Es un poco la triste y cruel Lo que realidad. no te enseña la familia, te lo enseña la mala la sociedad. Exactamente. Será bueno, será malo, bueno, cada uno tendrá que evaluar en su medida. Así es. Y así funciona la cosa. Oye, síganos por favor en las redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube. Recuerden que cuando tengamos 100.000 seguidores vamos a hacer el en vivo. El en vivo, oye, ese en vivo, me estresáis con el en vivo, weón, no digáis más eso. Ya, arroba entre Plumón y Pizarra, la Así red es. social. TikTok, Instagram y YouTube. Sí, y recuerden que aquí siempre va a estar en la mención abajito, ¿ya? Para que Aquí entre el tren y el carro. entre el tren y el carro, acá, exactamente. ¿Ya? ¿Con qué nos quedamos en este capítulo? Sí, ¿con qué nos estamos quedando en este capítulo? Bueno, yo, reflexión personal, siento que Miguel ha planteado varios temas que quizás por el tiempo no se puede profundizar, eso es lo que me da. De pronto invitarlo para otra vida. Sí, ¿Sí, no es cierto? sí, porque Prepárate porque vamos a trabajar ahí, vamos a hablar de Podemos política. hablar de técnica y política podría ser. Trade política, música y política, ¿verdad? Y sabes que no, me queda esa reflexión profunda del ser educador. Me acuerdo que en alguna parte por ahí leí que cuando uno es docente, puede hablar de docencia, para un término más Claro, largo, sí, sí. quizás el valor que uno tiene o que uno entrega finalmente va relacionado a que hay gente que decide cambiar su futuro y uno es parte de eso. En la medida que sea, es parte de eso. O sea, esa gente que toma esa decisión de cambiar su futuro hace que uno, como la labor docente, finalmente termina siendo parte de esa estructura que esta persona está construyendo hacia el futuro. Y un poco, quizás, no sé si estoy resumiendo bien o no, pero me quedaría como ese concepto de lo que Miguel nos ha planteado, tanto en la vida espiritual, en la vida profesional, o también incluso en el desarrollo laboral que uno puede tener en las distintas casas de educación. bueno, en lo personal te doy muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que ha sido tremendamente gratificante poder escuchar tu experiencia, tus vivencias. Nos une algo que se llama Hermanos de Fuego, de Llamas, ¿sí? Aunque mi compañía te escala. No somos complementarios. Sí, de todas maneras. Y yo me voy por el otro lado. La verdad es que siento que la reflexión en lo personal tiene que ver con esto de soy persona, convivo con personas, vivo con personas y vengo a este mundo a relacionarme con personas. Por lo tanto, hay una cuota de amor, de compasión, de caridad importante que tenemos que tener con el otro. Hay algo que yo escuché una vez y la verdad es que se me quedó en la memoria, y es que nosotros cuando nacemos venimos a poto pelado, sin pelo, sin dientes. De ahí en adelante, Pero yo voy a ir a Potopelado sin pelo, dije dentro, tengo claro. Ya partí por el pelo, ya partí por el pelo. de ahí en adelante, todo es ganancia. Oye, Miguel, te voy a invitar a que ya nuestros seguidores, a que veamos un video con el que queremos finalizar este capítulo. Nuestra misión como maestros debería ser darles las herramientas para que sean niños y adultos felices. Porque al fin y al cabo, da igual los idiomas que hables, da igual las carreras que tengas, si no sabes respetar justo al que tienes al lado, o si no sabes reaccionar ante un estímulo de la sociedad, o si no sabes buscar tu propia felicidad. Y mirad, el tiempo pasa muy rápido. En 2 parpadeos, los niños que ahora mismo están en nuestras aulas ya no serán tan niños. Pues entre estos niños están los futuros directores o directoras de nuestras empresas. Estará el futuro marido que sabrá respetar a su mujer, o estarán el señor y la señora que sabrán respetar el medio ambiente. Y es por eso que es tan importante educar en empatía, en sensibilidad, en respeto. Y es por eso que nuestra profesión es tan importante. Así es que entre todos tenemos que devolver a la educación al lugar donde se merece. Porque de nosotros, maestros y maestras, depende hacer este mundo un lugar mejor. Gracias. Bueno, darle las gracias
a mi querido amigo, hermano, compañero también de muchas batallas en la vida. Hemos estado juntos en momentos buenos, otros no tan buenos. Así que yo, Miguel, desde mi parte te agradezco la voluntad, la buena onda, las gracias por venir a apoyar este proyecto. Como tú puedes ver, es un proyecto sencillo, humilde. Lo único que buscamos es tratar de formar una comunidad donde la gente que ejerce esta labor lo mire desde el punto de vista más vocacional y no tanto desde el punto de vista de la exigencia académica. Entonces tampoco nos queremos meter mucho en los programas, que ahí hay un tema gigante, pero tratamos de no hacerlo, porque finalmente lo que rescatamos es lo que tú planteaste hoy día, la vivencia, la experiencia y cómo estamos reflexionando. Fíjate que muchos alumnos quizás van a ver este programa, pero no van a ver al profesor que viene en la sala de clase, van a ver al que está detrás de la sala de clase. Y cómo, al hombre, y cómo interpreta, cómo codifica su vida en el fondo. Entonces eso también es un ejercicio súper interesante y yo creo que este programa en particular nos ha llevado a dar mucho de eso. Así que desde mi parte te agradezco, Miguel, la verdad que compadrito, amigo mío del alma. Un aplauso. Oye, y Miguel nos adelantó pegado, porque hizo la introducción sin querer, yo creo que tiene que haber sido sin querer, porque le dio en el clavo a una cosa que nosotros vamos a tratar en el próximo capítulo, porque él dijo, nos estamos haciendo viejos. Sí, ahora no sé si es el próximo capítulo, pero sí, viene un capítulo de eso. O sea, sí, próximo. En adelante. Sí. Sí, vamos a trabajar sobre el amor que hay del adulto mayor en la educación superior. Es un temazo también que hemos investigado, está muy potente. Bueno, agradecimiento entonces también a nuestros colaboradores, por favor, les cedo la palabra. A don Pedro Urreola, quien nos facilita este equipo de iluminación para que nosotros nos veamos más radiantes aún de lo que somos. Tomás Bravo, con su cámara de última generación, al igual que Diego González, ¿cierto? Que nos han proporcionado, nos han facilitado para que este programa sea lo que es en este minuto. 8 cámaras, ¿cierto? Con las que estamos trabajando, 50 focos. Gigante. Oye, no se les olvide dar me gusta, suscribirse. ¿Dónde? En @entrelimón y pizarra. TikTok, Instagram y YouTube. Son nuestras redes sociales. Oye, ha sido un placer. Miguel, Rodolfo, Germán. Panita. Vamos a cambiar, tengo manita, igual ya no. pelado. Pelado, no, sí, igual, de verdad que hay mucho. No lo voy a decir porque esta cuestión no sé hasta dónde va a llegar, así que no tengo que ya, pero. No más panita. Oye, y darle un agradecimiento especial a todo el equipo que nos acompaña atrás. Muy bien, nos vamos a contratar para la siguiente temporada. Sí, yo creo que sí. Bien, muchas gracias. Entonces, nos vemos en la próxima edición. Y en el próximo. Chao, que estén muy bien. Chao.